El brillo de la fama y las sombras detrás del telón, durante más de una década, el nombre de Ángela Aguilar ha resonado con fuerza en el mundo de la música regional mexicana. Hija de una dinastía artística profundamente arraigada en la cultura latina, su voz, su presencia escénica y su elegancia natural la convirtieron rápidamente en una de las figuras más admiradas de su generación. Pero como suele ocurrir con muchas estrellas que brillan intensamente, detrás de ese resplandor se esconden historias complejas, emociones contenidas y, en ocasiones, experiencias difíciles que permanecen ocultas durante años. Como periodista especializado en el análisis de celebridades y sus trayectorias, he aprendido que la verdad rara vez es tan simple como parece en la superficie. Las entrevistas cuidadosamente editadas, las apariciones públicas y las redes sociales construyen una narrativa que muchas veces protege, más que revela. Y en el caso de Ángela Aguilar, esa narrativa ha estado marcada por la perfección. La joven prodigio, la hija ejemplar, la artista disciplinada. Sin embargo, en los últimos tiempos han comenzado a surgir indicios de que esa imagen podría no reflejar completamente la realidad. Una carrera construida desde la infancia. Ángela no es una artista que haya llegado al éxito de manera casual. Desde muy pequeña, estuvo rodeada de música, escenarios y giras. Su crecimiento personal y profesional ocurrió bajo la mirada constante del público, lo que implicó una presión significativa desde una edad temprana. Muchos expertos coinciden en que crecer dentro de una familia famosa puede ser tanto una bendición como una carga. Por un lado, se abren puertas que otros tardarían años en encontrar. Por otro, se heredan expectativas que pueden resultar abrumadoras. En entrevistas pasadas, Ángela ha hablado de disciplina, sacrificio y amor por su arte, pero también ha dejado entrever en algunas ocasiones que no todo ha sido fácil. Comentarios sutiles, pausas prolongadas y miradas esquivas han llevado a muchos a preguntarse si detrás de su éxito existe una historia más compleja. El inicio de una relación que prometía estabilidad, en el centro de la reciente controversia, se encuentra una relación que, en su momento, fue presentada como estable, incluso ideal. Aunque los detalles nunca fueron completamente públicos, diversas fuentes del entorno mediático señalaron que Ángela compartió una etapa importante de su vida con una persona cercana a su círculo profesional. Al principio, todo parecía indicar que esta relación le brindaba apoyo emocional en medio de una carrera exigente. Fotografías, apariciones conjuntas y mensajes indirectos en redes sociales alimentaban la percepción de una conexión sólida. Pero como ocurre con muchas historias que se desarrollan lejos del ojo público, la realidad podría haber sido distinta. Las primeras señales de tensión a lo largo del tiempo, algunos observadores comenzaron a notar cambios en la actitud de la cantante. Su lenguaje corporal durante entrevistas, su menor presencia en ciertos eventos y su enfoque cada vez más reservado en redes sociales despertaron curiosidad. No se trataba de declaraciones explícitas, sino de detalles, una sonrisa menos espontánea, respuestas más medidas, silencios que decían más que las palabras. Para quienes siguen de cerca el comportamiento de las figuras públicas, estos cambios suelen ser indicios de que algo está ocurriendo detrás de escena. Algunas fuentes cercanas al entorno artístico sugirieron que la convivencia con esta persona no era tan armoniosa como se pensaba. Sin embargo, es importante destacar que gran parte de esta información se basa en interpretaciones y reportes no confirmados oficialmente. El peso de la imagen pública. Uno de los mayores desafíos para cualquier celebridad es mantener una imagen coherente ante el público. En el caso de Ángela, esa imagen ha estado asociada a valores tradicionales, elegancia y profesionalismo. Reconocer públicamente dificultades personales, especialmente relacionadas con una relación íntima, no es una decisión sencilla. Implica exponerse a juicios, especulaciones y en muchos casos, críticas injustas. Por ello, no resulta sorprendente que durante mucho tiempo haya optado por el silencio. Un silencio que, lejos de ser vacío, parecía estar cargado de emociones contenidas, entre la presión y la autenticidad. En la industria del entretenimiento, existe una tensión constante entre lo que se espera de una figura pública y lo que realmente siente como individuo. Para alguien como Ángela, cuya carrera comenzó a una edad tan temprana, esa tensión puede ser aún más intensa. La necesidad de cumplir con expectativas familiares, profesionales y del público puede llevar a postergar o incluso ocultar experiencias personales difíciles. Y cuando esas experiencias están relacionadas con la convivencia diaria, el impacto emocional puede ser significativo. Diversos psicólogos especializados en celebridades han señalado que vivir en un entorno donde cada decisión puede convertirse en noticia genera un nivel de estrés que muchas veces no se percibe desde fuera.
rumores, interpretaciones y la búsqueda de la verdad. En los últimos meses, algunos medios han comenzado a hablar de una posible declaración en la que Ángela habría descrito esa etapa de su vida como complicada o incluso dolorosa. Sin embargo, es fundamental abordar esta información con cautela. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial clara que detalle con precisión los términos de su experiencia. Lo que sí es evidente es que el interés del público por conocer la verdad ha crecido considerablemente. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a conocer la vida privada de una figura pública? Un silencio que comienza a romperse, a pesar de la falta de declaraciones contundentes o señales de que algo está cambiando. En recientes apariciones, Ángela ha adoptado un tono más reflexivo, hablando de crecimiento personal, de aprender de las experiencias y de la importancia de priorizar el bienestar emocional. Estas palabras, aunque generales, han sido interpretadas por muchos como una forma indirecta de referirse a momentos difíciles del pasado. Como periodista, es crucial no caer en conclusiones apresuradas. Sin embargo, también es importante reconocer que cuando una figura pública comienza a cambiar su narrativa, suele haber una razón detrás. Todo parece indicar que Ángela se encuentra en un proceso de transformación. Un proceso que podría implicar dejar atrás situaciones que no contribuyeron a su bienestar y enfocarse en una etapa más auténtica de su vida. Este tipo de decisiones no son fáciles, especialmente cuando se está bajo constante escrutinio, pero también pueden ser el primer paso hacia una mayor libertad personal y profesional. En este contexto, la posibilidad de que finalmente decida hablar con mayor claridad sobre su experiencia no resulta descabellada. La convivencia que lo cambió todo. Durante años, la artista logró mantener una barrera sólida entre su vida pública y privada. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras expuestas desde temprana edad, llega un momento en el que esa barrera comienza a agrietarse. No necesariamente por voluntad propia, sino por el peso acumulado de experiencias que ya no pueden permanecer en silencio. El comienzo de una convivencia aparentemente perfecta. Al inicio, todo parecía encajar en una narrativa casi ideal. La relación que Ángela mantenía, según diversas fuentes del entorno mediático, representaba estabilidad, compañía y, en cierto modo, un refugio frente al ritmo vertiginoso de su carrera. Para alguien que vive constantemente entre giras, entrevistas y compromisos, compartir la vida con una persona cercana puede convertirse en una necesidad emocional. La convivencia, en ese sentido, parecía ofrecer un espacio de calma, un lugar donde dejar de ser la artista, para simplemente ser ella misma. Pero como en muchas historias, lo que comienza con armonía, no siempre mantiene ese equilibrio con el paso del tiempo. Los pequeños detalles que anticipan grandes conflictos. No fue un evento puntual lo que habría desencadenado el deterioro de la relación, sino una acumulación de situaciones que, poco a poco, comenzaron a afectar el bienestar emocional de la cantante. Los expertos en relaciones interpersonales suelen señalar que los conflictos más profundos no surgen de grandes discusiones, sino de pequeñas tensiones repetidas, comentarios fuera de lugar, diferencias en expectativas, falta de comunicación. Todo ello puede ir construyendo una atmósfera cada vez más pesada. En el caso de Ángela, algunos indicios apuntaban a una creciente incomodidad. Cambios en la rutina, decisiones inesperadas en su agenda y una actitud mejillas reservadas fueron interpretados por muchos como señales de que algo no estaba bien. El aislamiento emocional en medio de la fama. Uno de los aspectos más difíciles de comprender para quienes observan desde fuera es el aislamiento emocional que puede experimentar una celebridad. A pesar de estar rodeado de personas, equipo, familia, fans, la sensación de soledad puede intensificarse cuando los problemas personales no pueden compartirse libremente. Sí, como sugieren algunas interpretaciones, la convivencia se volvió complicada. Ángela podría haberse encontrado en una situación particularmente difícil. Vivir una experiencia emocional intensa sin poder expresarla abiertamente. Este tipo de situaciones suelen generar un conflicto interno profundo. Por un lado, la necesidad de mantener una imagen pública. Por otro, el deseo de ser auténtico y reconocerse peligroso. Dinámicas que se vuelven insostenibles. Aunque no existen declaraciones oficiales detalladas, diversas lecturas del comportamiento reciente de la artista han llevado a algunos analistas a sugerir que la convivencia habría estado marcada por tensiones constantes. No se trata de afirmar hechos concretos, sino de analizar patrones. En entrevistas más recientes, Ángela ha hablado, de forma general, sobre la importancia de rodearse de personas que aporten paz, sobre aprender a identificar lo que no es saludable y sobre el valor de poner límites. Estas reflexiones, aunque no hacen referencia directa a una persona o situación específica,
han sido interpretadas por muchas como señales de una experiencia vivida. En el ámbito psicológico, este tipo de discurso suele aparecer cuando alguien ha atravesado una etapa complicada y comienza a procesarla desde una perspectiva más consciente. El impacto en su carrera artística. Una de las preguntas más relevantes es cómo esta situación habría influido en su música y en su forma de presentarse ante el público. Los artistas, en muchas ocasiones, canalizan sus emociones a través de su trabajo. Los cambios en el tono de sus interpretaciones, en la selección de repertorio o incluso en la intensidad emocional de sus actuaciones pueden reflejar procesos internos. Algunos han señalado que, en determinadas presentaciones, Ángela mostraba una profundidad emocional distinta, como si cada interpretación estuviera cargada de una experiencia personal más intensa. Esto no es inusual. De hecho, muchos de los grandes momentos en la historia de la música han surgido precisamente de experiencias difíciles. El punto de quietud. Toda relación que atraviesa tensiones prolongadas suele llegar a un punto de inflexión. Un momento en el que continuar se vuelve más difícil que detenerse. Aunque no se conocen detalles específicos, todo indica que Ángela habría tomado la decisión de priorizar su bienestar. Una decisión que, en el contexto de su vida pública, no solo implica un cambio personal, sino también un reajuste en su narrativa como figura mediática. Tomar distancia de una situación complicada requiere valentía. La mayoría de las veces llega el momento de decidir cómo realizar la conversión. La reconstrucción personal. Después de una etapa difícil, comienza un proceso igualmente importante: la reconstrucción. Volver a encontrar el equilibrio, redefinir prioridades y sobre todo reconectar con uno mismo. En sus intervenciones más recientes, Ángela ha mostrado una actitud más introspectiva, pero también más firme. Sus palabras transmiten una sensación de aprendizaje, de crecimiento y de mayor claridad sobre lo que desea para su vida. Este tipo de transformación no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso interno que muchas veces permanece invisible para el público. Entre la verdad y la interpretación, es importante subrayar que gran parte de lo que se ha mencionado en torno a esta etapa de su vida se basa en interpretaciones, análisis y observaciones indirectas. La propia Ángela no ha ofrecido, hasta ahora, un relato detallado y explícito de lo ocurrido. Sin embargo, el hecho de que haya comenzado a hablar, aunque sea de forma general, sobre experiencias difíciles, marca un cambio significativo. En el mundo de las celebridades, este tipo de cambios suelen ser el preludio de revelaciones más claras. Una voz que empieza a liberarse. Quizás lo más relevante de esta historia no sea el pasado en sí, sino el presente. El hecho técnico de que Ángela Aguilar parezca estar en un proceso de liberación emocional, de construcción de una narrativa más auténtica. Hablar de lo vivido, incluso de forma indirecta, es un primer paso hacia la curación. Y para figura pública, ese paso tiene un impacto que, y más allá de lo personal, se convierte en un mensaje para quienes la siguen. La verdad, las consecuencias y el renacimiento. Después de años de silencio, insinuaciones y mensajes entre leoneas, todo apunta a que Ángela Aguilar se encuentra en el umbral de una decisión que podría cambiar por completo la percepción pública de su vida. Decir la verdad. No una verdad construida para agradar, ni una versión suavizada para proteger su imagen, sino una verdad más cruda, más humana y sobre todo más liberada. El momento de hablar. Toda persona que ha vivido una experiencia emocional intensa llega, tarde o temprano, a un punto en el que el silencio pesa más que las palabras. En el caso de Ángela, ese momento parece estar cada vez más cerca. Sus declaraciones recientes, aunque prudentes, muestran un cambio evidente. Ya no se trata solo de hablar de música, de carrera o de proyectos. Ahora, o reflexiones más profundas, más personales. Habla de límites, de respeto, de aprender a reconocer lo que no está bien. Y cuando una figura pública comienza a introducir estos temas en su discurso, rara vez es casualidad. El miedo al juicio público. Sin embargo, hablar no es sencillo, especialmente cuando se tiene una imagen tan consolidada como la de Ángela Aguilar. Durante años ha sido vista como un símbolo de elegancia, tradición y fortaleza. Romper con esa imagen, o al menos mostrar una faceta más peligrosa, implica enfrentarse a una audiencia que no siempre es comprensiva. El público puede ser empático, pero también puede ser crítico. Puede apoyar, pero también puede cuestionar. Y en la era de las redes sociales, cualquier declaración se amplifica, se analiza y, en muchos casos, se distorsiona. Por eso, el silencio muchas veces no es debilidad, sino una forma de protección. La narrativa que podría cambiarlo todo, si Ángela decidiera hablar con claridad, el impacto sería significativo. No solo porque revelaría detalles de su vida personal,
sino porque rompería con una narrativa cuidadosamente construida durante años. Pero más allá del impacto mediático, o algo más importante, el significado personal de esa decisión. Hablar de una experiencia difícil no es solo informar, es sanar, es reconocer lo vivido, darle un lugar en la historia personal y finalmente, liberarse de su peso. Y en ese sentido, la posible confesión de Ángela no debería verse como un escándalo, sino como un acto de valentía. La reacción del entorno. Otro aspecto clave es cómo reaccionaría su entorno, su familia, su equipo, la industria musical. Ángela forma parte de una dinastía artística, donde la imagen y los valores tradicionales tienen un peso importante. Cualquier declaración personal podría generar tensiones internas, pero también abrir espacios de comprensión. En muchos casos, las familias de figuras públicas prefieren proteger la privacidad. Sin embargo, también es cierto que el apoyo cercano puede ser determinante en momentos de cambio. Si Ángela decide hablar, es probable que lo haga desde un lugar de madurez, cuidando no solo su bienestar, sino también el de quienes la rodean. El impacto en sus seguidores. Para sus fans, esta posible revelación tendría un efecto profundo. Durante años, han visto en ella una modelo a seguir, una artista fuerte y aparentemente inquebrantable. Descubrir su lado más peligroso no la debilitaría. Por el contrario, la haría más humana, más cercana. En un mundo donde las redes sociales tienden a mostrar versiones idealizadas de la realidad, las historias auténticas tienen un valor especial. Permiten que otras personas se identifiquen, que comprendan que incluso quienes parecen tenerlo todo también enfrentar dificultades. Y ese tipo de conexión es mucho más poderoso que cualquier imagen perfecta. De la pesadilla al aprendizaje. Si bien el título de esta historia habla de una pesadilla, es importante entender que incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en fuentes de aprendizaje. Las relaciones complicadas, las convivencias tensas, los momentos de incertidumbre, todo ello puede dejar huellas, pero también enseñanzas. En sus recientes reflexiones, Ángela ha dejado claro que hoy valora más que nunca la paz, el respeto y la autenticidad. Y esas palabras no surgen de la nada. Son el resultado de un proceso. Un proceso que, aunque doloroso, parece haberla llevado a una mayor claridad sobre lo que quiere y lo que no está dispuesta a aceptar. El renacimiento personal y artístico. Muchos artistas experimentan un renacimiento después de atravesar etapas difíciles. Cambian su enfoque, su estilo, incluso su forma de relacionarse con el público. En el caso de Ángela, este renacimiento podría manifestarse tanto en su vida personal como en su música. No sería sorprendente que sus futuras interpretaciones estén cargadas de una nueva profundidad emocional, de una autenticidad que solo se alcanza después de haber vivido experiencias intensas. Y ese tipo de evolución, lejos de perjudicar su carrera, podría fortalecerla. La importancia de contar la propia historia. En un mundo donde otros intentan constantemente construir narrativas sobre la vida de las celebridades, tomar el control de la propia historia es un acto de poder. Si Ángela decide hablar, no solo compartirá su verdad, sino también recuperando el control sobre cómo esa verdad es contada. Ya no serán rumores, interpretaciones o especulaciones. Sería su voz, su versión, su historia. Y eso marca una diferencia fundamental. Un mensaje más allá de la fama.